Para Comisiones Obreras, la inmigración es un fenómeno fundamentalmente laboral, es decir, las personas extranjeras vienen a España a buscar unas condiciones mejores de vida a través de su inserción laboral. Por lo tanto, se hace imprescindible intervenir desde el ámbito sindical. Además, estas personas, por su condición de extranjeras y además porque tienen una precariedad jurídica debido a que se les exige tener una serie de documentos en regla como permisos, autorizaciones, todo esto hace que sean mucho más vulnerables a situaciones de explotación, de abusos empresariales, de discriminación, por lo que desde el sindicato tenemos que estar muy vigilantes y atender muy bien estas situaciones. Pero en Comisiones Obreras no solo atendemos desde la representación sindical y la negociación colectiva, sino que además somos un sindicato sociopolítico. Por tanto, intervenimos en las calles, en alianza con otras organizaciones sociales y también en las instituciones. Esto desde lo colectivo. En lo individual, lo que hicimos hace ya 30 años es crear la red de centros de información para trabajadores extranjeros, lo que llamamos la red CITE, que acompaña individualmente a estas personas en todo lo que les afecta, les informa, les asesora. Por tanto, creemos que es una herramienta que se ha convertido en algo imprescindible para ayudar a estas personas. Bueno, el CITE es importante para nosotros los extranjeros porque nos asesora, ¿verdad? Nos consigue las citas. Yo por lo menos la primera vez que hice mis papeles, yo vine aquí en el 2011 a que ellos me ayudaran con las gestiones de mis papeles y desde entonces pues yo acudo, cada vez que voy a renovar los papeles yo acudo aquí, al CITE. La verdad que por el tema de nacionalidad aquí en España me ayudará en muchísimas cosas, digamos, incluso en el tema del empleo y para tener más oportunidades, digamos, hacia adelante. Y el CITE, ha venido el CITE hacia el CITE porque es que para que me eche una mano por las clases, digamos, que se hacen gratuitamente. A2, nivel A2, para sacar mi nacionalidad española al CITE. Estoy muy contenta con esta gente porque apoyar nosotros muchísimo es algo muy importante para nosotros extranjeros. El servicio de CITE en principio se creó por hacer la asesoría sociojurídica de las personas inmigrantes que están aquí residentes en nuestra comunidad de Aragón. ¿Y cómo se traduce esto? Pues que en realidad vienen a preguntarnos por los papeles, pero lo cierto es que resolvemos todo tipo de dudas, desde cómo hacer un empadronamiento, cómo poder registrarse como pareja de hecho, por supuesto todo el tema de papeles de extranjería, pedir una cita, renovar nacionalidad, pero ciertamente la gente viene a lo mejor por referencia de otro compañero y luego nos tienen como punto de referencia y preguntan pues cualquier cosa que se les puede ocurrir como ciudadano más. Y pues ayuda mucho a los inmigrantes, nos ayuda bastante, nos asesora, nos dan las recomendaciones, nos consiguen las citas, pues es de mucha ayuda, es de mucha importancia. Las personas que vienen aquí son hombres y mujeres de todas las nacionalidades, incluso los autóctonos, que vienen a preguntar por los derechos de sus trabajadoras o trabajadores, sobre todo en servicio doméstico. No tenemos ningún problema en atender a todas las personas en cualquier nacionalidad. Bienvenidos, estaremos encantadas de atenderlos y el servicio del CITE es totalmente gratuito. Por mi hijo también nació de aquí, de Aragón, es español. Yo siento que estoy de aquí, yo siento que el segundo país mío es aquí y no puedo cambiar. Y hay muchas cosas que se puede preguntar también por el tema del trabajo, de desempleo y ayudas, hay muchísimas cosas. Y suerte a ver a todo el mundo. Sí. Os esperamos en el CITE, el horario de atención al público es de 10 a 1:30 de la mañana, aunque podemos hacer una cita si tenéis dificultad con el horario. أوقات العمل ديالنا في السيتي من 10 ل1:30 من الاثنين للخميس في انتظاركم. Veis que hablamos español, árabe, bereber, inglés, francés.